Hola amigos, bienvenido a un nuevo tutorial que tiene que ver con el tema 1, la lección número 2. Aquí vamos a tratar sobre las dos sinergias que comentamos o presentamos a breves rasgos en el video anterior. La primera sinergia es esta conexión que debe haber entre planificación, monitoreo y evaluación. Al respecto, la literatura tiene mucho que decir y ustedes como organizaciones técnicas en este tipo de trabajos que tienen que ver con monitoreo y evaluación conocen muy de cerca cómo funciona dentro de lo que serían los sistemas de proyectos, sobre todo en los sistemas de monitoreo y evaluación de proyectos. Y van a coincidir conmigo que una de las ausencias importantes que tienen estos sistemas y la forma de conceptualizar esta sinergia es el conflicto que existe entre proyecto y proceso social. Es decir, la tecnología proyecto, que es esta que piensa, y ustedes pueden ver ahí en una lámina, ¿no es cierto?, lo que sería cómo ir pensando y articulando los elementos de planificación, monitoreo y evaluación a nivel de un proyecto, un programa o una política. El punto es que a veces esta tecnología tiene una marca, que es que existen unos objetivos, unos resultados definidos y un tiempo establecido para que eso se dé. Esto en muchos casos nos pone en conflictos, cuando nuestras organizaciones tienen que entrar a trabajar en procesos sociales y donde la generación de valor público, que es la rentabilidad que la organización tiene que generar, exige ir más allá incluso de la dimensión programa y avanzar en una secuencia de tiempo. Quisiera que miren la siguiente lámina, que es esto mismo, pero descrito en varios momentos. Es decir, si el flujo de un proyecto en la sinergia planificación, monitoreo y evaluación tiene una temporalidad, este constituye un punto en una línea frente a lo que sería la tecnología proceso, en donde en el proceso puedes tener un conjunto de intervenciones que alimentan unos objetivos de mayor alcance y propósito. Nuestros sistemas de monitoreo y evaluación integrados de corte institucional apuntan en la lógica, deberían apuntar en la lógica de esta primera sinergia entre planificación, monitoreo y evaluación, tratar de incorporar ciertos elementos que le permitan a la organización avanzar en el tiempo en función de lo que sería su vinculación a proyectos sociales y en la perspectiva de generación de valor público de un alcance mayor. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con que cuando pensamos en esta sinergia, planificación, monitoreo y evaluación, hay un elemento de trazabilidad. Ese elemento de trazabilidad es el resultado. Entonces quizás miremos la siguiente lámina para poder explicarles de mejor manera. Si ustedes pueden ver ahí cada uno de los momentos en ese proceso que es la planificación, seguimiento y evaluación, partimos de una línea de base de un resultado 1. Ese es el elemento de inicio de la trazabilidad para poder lograr que este mismo elemento pueda seguir todos los elementos de la sinergia, estar en los diferentes momentos. Esta línea de base genera una programación de un resultado 1 y un indicador de un resultado 1 que en seguimiento se transforma en dos modelos de seguimiento que se pueden hacer ahí, que es un seguimiento de la actividad del resultado 1 y un seguimiento de indicadores del resultado 1, y hacia la evaluación lo que vamos a tener es un seguimiento del indicador del resultado 1 que se transforma en una línea de comparación del resultado 1, y en una post-ejecución se puede hacer una línea de comparación, en este caso de post-ejecución de ese resultado 1. Entonces, en la trazabilidad que posibilita el poder mantener la sinergia de planificación, monitoreo y evaluación tiene que ver con los resultados. Y mientras más precisos son los resultados, es más posible, o es posible, avanzar en los diferentes momentos sin perder la lógica de la secuencia. Pasemos a conversar sobre la sinergia de estrategia, planificación y calidad
o definido de otra manera como proceso. Usualmente en este tipo de sinergias, esta es la menos atendida, es decir, mucho se habla o muchos los sistemas han estado enfocados en lo que sería la secuencia, planificación, monitoreo y evaluación, y poco se ha planteado el tema de tener una secuencia a nivel de lo que es la estrategia, las programaciones operativas y lo que serían los procesos o calidad. Entonces es muy importante en la lógica de impulsar un proceso organizacional. Ahora, ¿en qué nos apoya atender a este tipo de sinergia? Es que a partir de esto podemos tener mayor claridad de la carta de navegación institucional y básicamente esto nos permite observar lo que llamamos frente a esta sinergia el triángulo EPC. ¿Cuál es el triángulo EPC? El triángulo es que la sinergia tiene un eje, es como las ruedas de un auto, ¿no es cierto? Entonces el eje de esta sinergia tiene que ver con tres elementos. El elemento, a nivel de la estrategia, el elemento clave es la sostenibilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir mover el eje a nivel de esta estrategia en lo que se refiere, a nivel de esta sinergia? En lo que se refiere a estrategia, es la sostenibilidad el elemento fundamental a medir por parte de los sistemas de monitoreo y evaluación. En el caso de la programación, ya habíamos dicho que se trata de los resultados traducidos en efectos, y eso es el elemento central de este eje. Y a nivel de la calidad, lo que nos interesa aquí y lo que se pone de manifiesto con fuerza es el tema del desarrollo organizacional. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. En cuanto a nosotros podemos tener una perspectiva de un sistema integrado que confluye con estos tres niveles dentro de la sinergia, que es lo estratégico, lo operacional y la calidad, pero también podríamos tener sistemas específicos, ¿no es cierto? Entonces, es decir, dar atención a un sistema especializado en lo que sería el monitoreo de lo estratégico, un sistema que monitoree las operaciones, más allá de los proyectos estamos pensando, y la calidad o procesos. Entonces, en relación a los estratégicos, quisiera que miremos unas láminas siguientes. Entonces, frente a los retos en relación con la sostenibilidad, que es lo que pone atención el componente estratégico, tenemos ahí en pantalla lo que podrían ser los retos sobre los cuales necesitaríamos tener algún tipo de sistema de medición. El uno es la relación con el Estado y el mercado, porque el cambio genera tensiones y entonces hay que medir cómo operan los contextos. El otro es la vulnerabilidad sobre las organizaciones que trabajan en temas de profesionalización. Lo tercero es cómo se convierte lo público en amenaza para los sistemas estatales. A veces, desde la perspectiva del sistema estatal, existe la sociedad civil, al entrar en la generación de valor público se convierte en un competidor y a veces genera tensiones, y eso es un poco nuestros sistemas estratégicos de monitoreo deberían medir cómo es esa relación con el Estado. La tradición y el hábito frente al cambio, es decir, cómo internamente operan los elementos de tradición frente a los elementos de innovación, qué pesa más. Y finalmente, cómo las OSC se involucran en la reconstrucción de ciertos relatos o sentidos. En una siguiente lámina que ustedes pueden ver, el énfasis está en los sistemas estratégicos también en mirar cómo es la estructura de decisiones directivas, y ahí ustedes miran, pero aquí lo importante es que frente a las condiciones de vulnerabilidad y la tensión entre vulnerabilidad y sostenibilidad que los sistemas de monitoreo estratégico deben medir, es muy importante que exista un análisis de lo que deben ser o lo que pueden ser la estructura de decisiones directivas. Y en una siguiente lámina, porque tenemos que ir ya cerrando, ustedes van a encontrarse con que existen unos retos para la sostenibilidad que tienen que ver con una perspectiva más de los actores con los que se trabajan. Y aquí hay que incluir dentro de los sistemas de monitoreo cuáles serían las pretensiones de la organización para sí mismo,
los impactos que tienen que ver con aquello que busca y trabajar, las partes interesadas, es decir, con quienes está trabajando, y las partes que se ven afectadas por la intervención, así que no trabajan de forma directa, pero que reciben o son afectadas por los cambios que se proponen desde la organización. Eso está pensado para los planes estratégicos. Para los planes, digamos, operacionales, es muy importante ver lo que serían los elementos que están ausentes y los elementos que están presentes, y eso, bueno, ya lo podrán ver en el texto, tienen un detalle de qué es lo que estamos proponiendo ahí. Y finalmente, para los sistemas los sistemas de procesos, ahí es muy importante ir pensando cuáles son los elementos útiles y por qué debemos entrar a una gestión por procesos. Aquí la propuesta que estamos planteando dentro de esto es empezar a gestionar la organización por procesos, lo cual nos permitiría construir un sistema de monitoreo y evaluación de esos procesos. Hasta aquí este video, nos vemos en el siguiente con nuevos temas. Un saludo, gracias.